Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Creo que esta es una de las reflexiones en las que muchas veces nos quedamos cortos, a veces por la pretensión de querer construir una narrativa que deje muy claro el misterio trinitario, cosa que es bastante complicada. Otras veces lo queremos pasar de una manera superficial sin pretender ahondar en las consecuencias, y otras veces es que no nos adentramos, como digo yo, a pedirle ese consejo al Espíritu Santo que nos indique una dirección, no hacia dónde comprender, esclarecer el misterio como tal, que esto es imposible, pero sí para tener la certeza de que esa presencia trinitaria es una presencia que se revela en la historia, y es en la historia misma donde tiene una significación y donde podemos entrever la grandeza, la magnanimidad y la inmensidad de lo que significa la solemnidad de la Santísima Trinidad en relación a esa realidad profunda, misteriosa, que también acompaña a nosotros, hombres y mujeres, creados a imagen y semejanza de Dios. Hace desde 1600 años ya San Agustín era un gran inquieto por la verdad. Era un hombre que después de su conversión, yo pienso que es de los muy unidos en la unción del Espíritu con una palabra que ha permanecido hasta el sol de hoy como esclarecedora de la presencia de Dios, el más prolífico padre occidental seguramente, y que no se le escapó de alguna manera pretenciosa, pero también cuando leemos un poco en la obra, con humildad, pedirle al Espíritu Santo luz para acercarse a esto de la Trinidad, ¿no? Agustín cuenta una narrativa, una historia en torno a Agustín y la búsqueda de la Santísima Trinidad. Agustín busca adentrarse desde la Sagrada Escritura y desde las mediaciones de la cultura filosófica neoplatónica del tiempo, trata de adentrarse y tratar de aportar a la vida creyente, a quienes eran bautizados en ese lejano siglo cuarto, herramientas para vivir la experiencia trinitaria de Dios como una experiencia de íntima comunión, de íntima unidad, y cómo desde la revelación bíblica esto se hace posible. Pero Agustín entiende construir un discurso que esclarezca ese misterio. Pero Agustín sabe que no es posible. Y de hecho cuenta una historia, yo la voy a contar, seguramente yo no sé, muchos de ustedes ya la habrán escuchado, como Agustino la he escuchado con todas las notas y con todas las diferencias, y cada uno con su modo particular de presentarla, ¿no? Cuentan que Agustín estaba a la orilla del mar, seguramente en uno de sus paseos a la manera griega, peripatético, haciendo una caminada reflexiva, ¿no? Y de pronto allí se encuentra un niño con una coquita, y el niño le está echando agua a esa coquita, ¿no? Y Agustín pues le pregunta al niño, niño, ¿qué haces allí, no? Le dice, no, señor, yo estoy aquí metiendo las aguas del mar en esta coquita.
Agustín se ríe y dice, bueno, pues qué gran ocurrencia la de este niño, si tienen imaginación, ¿no? Y este niño le dice, primero, meto yo las aguas del mar en esta coquita, que tú meter el mar de la sabiduría de Dios en esta coquita. Interesante. A mí esto, cada que lo he escuchado, y lo he escuchado muchas veces, pero yo creo que uno con los años, en la medida en que va sumando elementos de una parte y de otra, como que se le va abriendo más el horizonte, ¿no? Ese pretender agotar el misterio que para la teología clásica estaba muy claro que no se trataba de describir, de el explicar el cómo acontece y hacerlo de una manera, a la manera, valga la redundancia, de las ciencias explicativas, lógicas, positivas, que no se trataba de eso, se trataba de vivir esa experiencia de comunión íntima con el Dios comunidad en la vivencia íntima del corazón, que es hecho a la imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. Esa búsqueda del hombre de encontrar las respuestas para los interrogantes fundamentales y no para los obvios, porque para los obvios pues ya va teniendo muy satisfactorias respuestas y sabemos pues que la ciencia, que el pensamiento, que la ciencia médica, que el progreso es innegable y es un progreso cada vez más acelerado y cada vez con más grandes hallazgos que tratan de alguna manera de garantizar esa, extender la vida con mayor dignidad, esa lucha con cada vez menos probable contra los virus, ya resuelta en muchos escenarios, en fin, tenemos muchas cosas resueltas, pero todavía en el hombre y mujer de hoy hay preguntas, últimas preguntas sobre el sentido y el significado profundo, sobre el principio y el fin, sobre sobre la explicación del dolor y el sufrimiento, la explicación del porqué del gozo y del sufrimiento, ¿no? O del, o del sufrimiento en el gozo. En fin, ¿cuántas preguntas hay en torno a esto? Y aquí vienen pues todas las preguntas en torno a esta presencia real de la Santísima Trinidad, que yo entiendo que es una manifestación permanente, que no se agota su significado y que no se puede agotar, pero que se puede expresar de muchas maneras. Yo quiero hoy compartir, y ahora sí, ya a continuación, de una manera poco más elaborada, un poco más elaborada, esta reflexión a partir como de una afirmación. La Santísima Trinidad es una unidad en la diversidad y en esa se juega toda la historia de la creación y la construcción del sentido y el significado de la vida de los hombres y mujeres de esta historia. Una unidad en la diversidad. Sabemos pues que la primera afirmación es que Dios es uno y trino, tres personas distintas y un solo y único Dios verdadero, un Dios que se manifiesta en esas tres personas íntimamente unidas, íntimamente en comunión, y que de ellas está impregnado, como nos lo recuerda hoy el Salmo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de esa presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al inicio de la creación del mundo, y donde se nos va haciendo cada vez más palpable en la medida en que tenemos una mayor apertura a tratar de entender cómo, de qué modo acontece esta unidad en la diversidad. Yo quiero entonces adentrarme allí para finalizar en una, en una oración trinitaria
por nosotros y por nuestra experiencia trinitaria como creyentes cristianos católicos para el mundo de hoy, ¿no? Ahora bien, vamos a adelantarnos entonces a esto. Primero, la Santísima Trinidad como, como modelo supremo de unidad en la diversidad, ¿no? Vamos a ver. Esta Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana, donde Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo conviven, y esto es muy importante, en perfecta unidad y comunión, sin perder su identidad particular, siempre en la unión, en la comunión, siempre en la unidad y sin perder cada uno su identidad particular. Como afirma San Agustín, ya lo describíamos al inicio de esta reflexión, en la Trinidad, la unidad no anula la diversidad y la diversidad no destruye la unidad. Fíjense que esta afirmación central nos ayuda a entender de una manera muy profunda esto, ¿no? La unidad no anula la diversidad. Estamos unidos, pero no se dispersa la diversidad. Y la diversidad no destruye la unidad. Podemos ser diversos, diferentes y permanecer en la unidad. Yo creo que esto cada uno piensa en las consecuencias que en la práctica, en la vivencia del día a día esto tiene. O sea, este modelo divino es el ejemplo, podríamos decirlo, el ejemplo supremo de que la verdadera unidad puede coexistir con la diversidad, enriqueciendo la comunión y promoviendo la belleza de la multiplicidad. Yo sé que estos son conceptos, pero cada uno por su lado. Fíjense, este modelo supremo de la verdadera unidad, que no coexiste, que no puede existir sin la diversidad, sin los diferentes, que se enriquece a partir de esas diferencias la comunión y que se promueve la belleza de los muchos modos en que se presenta ese acontecer trinitario de comunión, de unidad, ¿no? La Trinidad revela entonces que la pluralidad, que lo diferente, que la pluralidad no es opuesta a la unidad, sino que la enriquece y la perfecciona. Fíjense un poco, la Trinidad revela que la pluralidad no es opuesta a la unidad, esa pluralidad, esa diferencia, esa especificidad, esa particularidad no es opuesta a la unidad, sino que la enriquece y la perfecciona, ¿no? Segundo, son varios puntos. Yo les pido que me tengan paciencia y ojalá pues que esta reflexión sirva para que nos adentremos a vivir en mayor conciencia la experiencia trinitaria. Segundo, la unidad en la diversidad como, como fundamentación de la vida en comunidad. Fíjese, la unidad en la diversidad como fundamentación de la vida en comunidad. Está bien comunidad y que puede ser la vida de la pareja, la vida de la familia, la vida de la comunidad parroquial, la vida de los grupos apostólicos, la vida de todos aquellos que queremos construir nuestra vida desde la perspectiva trinitaria, desde la perspectiva de la comunión en la diversidad. O sea, Dios en su misterio trinitario nos muestra que la comunidad no es uniformidad, sino armonía de diferencias. Pensemos un poco en esto. La comunidad no es uniformidad, sino armonía de diferencias. O sea, la realidad de la Trinidad nos enseña que la diversidad enriquece y fortalece la unión, ya que cada persona divina aporta una dimensión única a la totalidad. Cada uno aporta a esta comunión humana dentro de lo específico y rico que cada uno es, cada uno aporta a esa totalidad del acontecer algo importante, o sea, como seres creados
a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a vivir en comunidades. Ojo, esto es muy importante lo que voy a decir, en comunidades donde se valore la diferencia, promoviendo un ambiente de respeto, amor y colaboración. O sea, la verdadera comunidad se construye en la aceptación de la diversidad, sin perder la unidad esencial que nos hermana como hijos de Dios. Los hijos de Dios somos hermanos, pero esta hermandad, esta íntima adherencia a Dios pasa por la valoración de la diversidad que enriquece esta vida que somos, ¿no? Tercero, sigamos ahondando sobre esto. Dije yo que iba a ser sobre la comunidad, la Trinidad, una unidad en la diversidad. Esta, la belleza de la individualidad en la unidad divina, la belleza de la individualidad en la unidad divina. Cada persona de la Trinidad posee una singularidad que no se diluye en la unión, esto es muy importante, sino que se expresa en la comunión perfecta, esto es muy importante. Cada singularidad dentro de la Trinidad no se diluye en la unión, no se pierde, no se confunde, sino que se expresa en la comunión, en la unidad, en la unión perfecta. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen roles diferentes, roles distintos, pero trabajan en la unidad armoniosa. Están ahí, en una unidad armoniosa. Por eso decía Clodovis Bob en esa obra, la Santísima Trinidad es la perfecta comunidad, ¿no? En nuestra existencia, esto nos invita a valorar la belleza de la individualidad, entendiendo que cada persona, con sus dones y particularidades, aporta un valor único a la comunidad. Valoramos eso, pensemos. La unidad no quiere la uniformidad, sino el reconocimiento y el respeto a la diferencia como fuente del enriquecimiento mutuo. Cuarto punto, la fuerza de la unidad en la diversidad como fuente de vida y crecimiento. O sea, la fuerza de la unidad, esa unidad que es fuerte en la diversidad, es una fuente de vida y crecimiento, ¿no? La unidad en la diversidad es una fuerza creadora, es una unidad de diversos que en lo diverso precisamente se convierte en una fuerza creadora, tanto en la vida cristiana como en la sociedad, ¿no? O sea, la Trinidad nos muestra que la diversidad no divide, sino que multiplica la fuerza de la unión. La complementariedad de las personas divinas revela que la diversidad puede ser una fuente de crecimiento espiritual y social si se vive en comunión y respeto, ¿no? O sea, como seres humanos estamos llamados a fortalecer la unidad de nuestras relaciones sin perder la fuerza de nuestras diferencias, es muy importante, sin perder la fuerza de nuestras diferencias para construir un mundo más justo y lleno de amor. O sea, para ser una fuente de vida y de crecimiento, debemos valorar, la riqueza de la individualidad. Quinto, la unidad en la diversidad, un valor que debemos valorar y defender. Esa unidad en la diversidad vista como un valor que debemos valorar y defender. En un mundo, ya lo sabemos todos, por todas estas técnicas de la comunicación que a veces, aunque muestren muchas cosas de la individualidad, tienden a homogeneizar. En este mundo que tiene a homogeneizar, la belleza de la unidad en la diversidad debe ser valorada y defendida. O sea, la Trinidad nos enseña que la verdadera fuerza reside en aceptar y en celebrar las diferencias, promoviendo una convivencia basada en el respeto y la dignidad de cada persona.
sea, la unidad en la diversidad es un tesoro que requiere cuidado, debemos defenderla, debemos valorarla. O sea, debe tener paciencia, amor, porque en ella se revela la imagen de Dios mismo, que es amor en comunión. Es un amor en comunión que se revela allí, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Se revela esa armonía, esa comunión de Dios. Sexto, la unidad y la particularidad en la existencia humana. Esta unidad y esta diferencia, esta unidad y esta particularidad en la existencia humana. Cada persona, podemos decirlo, es bien interesante esto, cada persona es llamada a vivir en la unidad sin perder su particularidad, o sea, la diversidad de los talentos, culturas, opiniones y experiencias enriquece la comunidad y refleja la creatividad de Dios. O sea, la Santísima Trinidad nos muestra que la unión no implica uniformidad, sino respeto por la singularidad de cada uno. La verdadera comunidad es aquella que acoge y valora las diferencias, promoviendo la unidad en la diversidad como un camino hacia la plenitud, o sea, hacia una mayor plenitud o experiencia de significado en la medida en que avanzamos en esa unidad y reconocemos esa diversidad, vamos caminando de igual modo hacia esa plenitud, ¿no? Pero a esta unidad en la diversidad también podemos decir unas amenazas contemporáneas a la unidad del hombre y de la sociedad. Vamos a ver, que la unidad es algo pues que está permanentemente puesta en cuestión, puesta en peligro, a veces maltratada, a veces disminuida, a veces banalizada, ¿no? Hoy enfrentamos amenazas que deterioran la unidad. Por ejemplo, el individualismo extremo, la fragmentación social, los conflictos ideológicos, las divisiones culturales. Pensemos en todas esas guerras y en todas esas confrontaciones que hoy dividen y enfrentan en guerras sangrientas al mundo. La cultura del consumo, la superficialidad erosionan los lazos de la comunidad, ¿no? Promoviendo la separación, el aislamiento, o sea, la pérdida del sentido de comunidad y de la dignidad del otro debilitan la cohesión social. O sea, como creyentes debemos luchar ¿por qué? Pues por fortalecer los lazos de la unidad fundamentados en el amor y en la verdad, siguiendo el ejemplo de la Trinidad. Fíjense que esto de la Trinidad nos da muchos temas, ¿no? Octavo, la amenaza que representa, esto es algo importante, la despersonalización y la desconexión. Vamos a hablar un poco sobre esto en breve, pero tratando de dejar muy clara la idea para que los que quieran la profundicen después. La tecnología de la información, de las redes sociales, aunque acercan en ciertos aspectos, también pueden promover, y de eso somos testigos y todos participamos de eso, pueden promover también la desconexión auténtica y la despersonalización. O sea, la superficialidad de las relaciones digitales puede sofocar la verdadera comunión. Esa superficialidad en el uso de las técnicas de la comunicación no puede socavar la verdadera comunión, aquella que se basa en el amor, en la aceptación del otro como persona única e irrepetible, no en esa pretensión de querer que todos piensen, sientan igual, lo que llaman un poco todas estas atentados de una globalización malentendida. O sea, la llamada es a valorar la profundidad de las relaciones humanas construidas en la verdad y en la caridad, siguiendo el ejemplo de la unidad en el misterio trinitario y revelado en Jesús, ese amor que se entrega, ese amor que da la vida, ese amor que une, ¿no? Noveno,
aquí hay algo que ya, fíjense que ya nos vamos yendo de cuestiones muy generales a aspectos muy particulares, ¿no? O sea, la crisis de la familia y la unidad en la sociedad. De eso también yo creo que ustedes y yo somos testigos, somos víctimas, pero también somos victimarios de esto. La familia, como célula fundamental de la sociedad, enfrenta desafíos que amenazan su unidad. La crisis de valores, la separación, la violencia, la pérdida de sentido del compromiso. O sea, la Trinidad nos enseña que la unión en el amor y en la fidelidad es la base de toda comunidad verdadera, de toda comunión verdadera. La familia debe ser reflejo de la comunión trinitaria, donde cada miembro respeta y valora la particularidad, la diferencia del otro, promoviendo un ambiente de amor, de respeto y de perdón. Esto es breve, pero me parece que recoge un sentimiento fundamental de todo aquello que perturba y pone en bancarrota la unidad, la comunión de las familias. Décimo, la importancia de la comunidad eclesial como modelo de unidad en la diversidad. Ya que estamos en el desarrollo de todo esto, unidad en la diversidad. La iglesia, y ya somos nosotros, del primero al último bautizado, la iglesia, pues como comunidad de creyentes, es un espacio donde la diversidad de los dones, carismas y culturas se unen en la fe común, todos aportan. O sea, la unidad en la iglesia se fundamenta en la comunión con Cristo, en la aceptación mutua, siguiendo las enseñanzas de Jesús, quien oró por la unidad de sus discípulos. O sea, la iglesia debe ser ejemplo vivo de que la diversidad es un don que fortalece la unidad en el amor de Dios, promoviendo así una sociedad más justa y solidaria, unas comunidades de fe más sólidas, menos divididas internamente, menos desprestigiadas desde dentro. Creo que en eso debemos ir teniendo cuidado todos. 11. La necesidad de renovar la conciencia de la unidad en Dios. Esa vinculación con la experiencia de Dios. Yo hablo aquí desde la experiencia de Dios, desde la cultura occidental cristiana que acompaña nuestra cultura colombiana y las propuestas religiosas que van por ese lado, ¿no? Ahora, la reflexión sobre la Trinidad debe llevarnos a una conversión personal y comunitaria. O sea, reconocer que Dios mismo es comunidad en amor, nos invita a vivir en la misma línea, o sea, promoviendo la unidad de nuestras relaciones humanas, ¿no? O sea, la oración y la contemplación del misterio trinitario fortalecen nuestra fe y nos comprometen a construir puentes en medio de las divisiones que sabemos que están, que las tenemos casi desde el comienzo mismo de la experiencia cristiana, esas divisiones que emergen desde dentro de la experiencia misma cristiana, nos han acompañado y en muchas ocasiones han fracturado esa unidad trinitaria que nosotros queremos fomentar. 12. La unidad como don y tarea del ser humano. Fíjate que ya vamos avanzando precisamente hacia lo más específico. O sea, la unidad es un don, pero también es una tarea del ser humano, de nosotros, los hombres y mujeres. El ser humano no solo recibe la unidad como don divino, fue creado a su imagen y semejanza, que ya vamos viendo en las consecuencias de lo que significa ser imagen y semejanza, ser imagen de la comunión trinitaria, sino que tiene la tarea de cultivarla en la vida diaria. Esa unidad es un reto, es una tarea para el día a día de la vida. O sea, la cultura de la paz, bueno, que tanto se habla y nosotros aquí en Colombia
Tenemos esa narrativa de una manera impresionante y que hoy la vemos tan amenazada, tan perturbada, tan lesionada, ¿no? Entonces, esa cultura de la paz, el diálogo intercultural y la misericordia son caminos que nos conducen a la realización de la unidad en la diversidad. Sabernos descubrir, ¿no? O sea, la Trinidad nos llama a ser artesanos de la paz, promoviendo la justicia y el respeto mutuo en un mundo que clama por la reconciliación y la fraternidad. 13. La unidad como camino hacia la plenitud divina eterna. Y ya vamos avanzando esa experiencia íntima de la comunión con Dios y con los demás y con el creado, nos va constituyendo en una comunión de plenitud hacia esa vida eterna, que es el gran anhelo de la vida cristiana, ¿no? O sea, la unidad no es solo un valor social o moral, sino un camino hacia la plena realización del ser humano en Dios. Dios es la meta última del ser humano, es el principio y el fin, es la fuente. O sea, la comunión con la Trinidad es la meta última del hombre, quien en la eternidad experimentará la plenitud de la unidad en el amor divino. Esa plenitud de la unidad en el amor divino. O sea, la búsqueda de la unidad en la tierra es un eco, es un reflejo, un deseo profundo del corazón humano de estar en comunión con Dios, con los demás y con el creado. 14. La consecuencia para el género humano, una llamada a la solidaridad y al amor, ¿no? O sea, la reflexión sobre la unidad en la Trinidad nos llama a vivir en solidaridad, promoviendo el amor fraterno y la justicia. O sea, cada ser humano creado a imagen de Dios debe ser protagonista de la construcción de un mundo donde reine la paz y la unidad. O sea, la diversidad debe ser vista como una riqueza y no como una causa de división, siempre que se viva en la comunión del amor, siguiendo el ejemplo del Dios uno y trino. 15. Con esto terminamos para finalizar con la oración. A modo de conclusión, la urgencia de vivir la unidad en la diversidad como proyecto de Dios. Fíjense, la urgencia de vivir la unidad en la diversidad como proyecto de Dios. Finalmente, como creyentes cristianos católicos y que podemos entrar en diálogo con cualquier comunidad creyente y como seres humanos, estamos llamados a ser agentes de la unidad en medio de la diversidad. O sea, la Trinidad nos muestra que el amor en su máxima expresión es capaz de unir lo diverso en la realidad de comunión. O sea, la misión es construir puentes en un mundo fragmentado, promoviendo la dignidad, el respeto, la fraternidad, para que la belleza de la unidad significa que bueno estar juntos, que a veces se pierde eso, ¿no? Estar juntos se va convirtiendo en muchos casos casi que en un dolor de cabeza. La belleza de la unidad en la universidad sea reflejo de la gloria de Dios en esta historia concreta de este 2025 que vivimos. Quiero terminar con esta oración en la que le pido al Espíritu Santo sea reflejo también de ese deseo de comunión y de unidad que todos anhelamos en lo profundo, ¿no? Señor Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuente de toda vida, de toda verdad y de todo amor, en tu misterio de comunión nos has mostrado que la unidad no es uniformidad, sino la belleza de la diversidad vivida en armonía. Te alabamos y te bendecimos, oh Trino y Santo, porque en ti se revela el amor que une sin confundir, la diferencia
que enriquece sin dividir y la verdad que nos llama a vivir en fraternidad. Padre que nos amas con un amor eterno, Hijo que nos enseñas el camino de la entrega y la misericordia, Espíritu que soplas en nuestro corazón la fuerza de la reconciliación, haz que aprendamos a vivir en alegría y en paz, celebrando la belleza de cada hermano y de cada hermana. Derrama, Señor, tu espíritu en nuestras comunidades, en nuestras familias y lugares de trabajo, para que seamos testigos de la unidad en la diversidad. Que en cada rostro veamos tu gloria reflejada, porque todos somos hijos amados por ti. Que la alegría de tu presencia nos llene el alma y que en medio de nuestras diferencias encontremos tu paz, una paz que supera todo entendimiento y toda división, una paz que solo tú nos puedes dar. Concédenos, Señor, la humildad de aceptar al otro, la paciencia en las diferencias y la misericordia en nuestras heridas, para que podamos construir un mundo donde reine la armonía, donde la diversidad sea un canto de alabanza a tu amor infinito. Haz que vivamos en la alegría de ser uno en ti y que sea esa alegría la que contagie a todos los rincones de la tierra, para que en la unidad, en la diversidad, reflejemos la gloria de tu amor eterno y trino. Porque tú, Dios de la vida, que eres comunidad en plenitud, nos llamas a ser comunidad también en nuestras relaciones, unidos en la alegría, en la paz y en la esperanza, hasta que contemplemos tu rostro en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina contigo, con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, agradezco la paciencia en esta reflexión hoy un poco larga, pero que yo espero que nos haya aportado elementos a todos para tratar de, no de descifrar, sino de vivir ese misterio de comunión que se nos reveló en Cristo y en la Sagrada Escritura y que acontece todos los días ahí a nuestro lado, en nuestra propia vida, en la vida de los demás y en todo lo que contemplamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.